usted ya lo ha en los años anteriores. Y finalmente desarrollaremos un par de preguntas que le aparecerá en el banco para que ustedes ya tengan una idea en qué dirección va este contenido. En cuanto a los antecedentes, podemos retroceder hasta antes que Ecuador nazca como constitución, en 1793, cuando ya aparecían las ordenanzas de la Real Armada de España. Ya en 1801 se crea uno de los repartos más antiguos de la Armada del Ecuador, que es la Capitanía de Guayaquil. Inclusive antes de que ya nazca Ecuador como república. Ya en 1836, con Ecuador ya creado como república, aparece el reglamento de guardacostas. Hubieron modificaciones en 1904 que se pasó a llamar reglamento de capitanías, en 1906 el reglamento de policía marítima, y ya para 1945 aparece el Código de Policía Marítima, que muy probablemente algunos lo escucharon, lo leyeron, lo analizaron, lo aplicaron en las capitanías, pero ese código tuvo algunas modificaciones, tanto en 1960, en el 74, en el 79 y en el 80. Y también se incorporó información ya a partir del 2008 con los decretos ejecutivos del 8 del 2007, el 11 del 2008, el 1087 del 2012 y el 723 del 2015, que le daba ciertos ajustes a lo que ya existía del Código de Policía Marítima de 1960. Ya, entonces, como les indicaba, el Código de Policía Marítima hablaba ya de las capitanías mayores, en este caso de Puerto Bolívar, de Guayaquil, de Manta y de otras. Y capitanías menores como el caso de Esmeraldas, Bahía de Caracas, Salinas, San Lorenzo. Tenía ciertas obligaciones, daba límites geográficos, jurisdicción, tareas del personal que conformaba la capitanía en aquel entonces, hablaba de las zonas de bahía y en forma general tenía 8 títulos, 370 artículos, y lo peculiar es que las sanciones las hablaba en sucre. O sea, hasta hace pocos años atrás se sancionaba al sector pesquero con base a fracciones en sucres, que eso se lo transformaba a dólares y eran cuestiones de centavos nada más. Actualmente, como ya es una multa en dólares, ya tiene una connotación bastante significativa. Si ustedes actualmente son sancionados por un radar manejando en la vía, ejemplo, en la vía Durán, ya esa sanción ya a usted le equivale a un salario básico y ya usted ya como que evita exceder el exceso de velocidad para poder cumplir la reglamentación. Lo que pasaba con el Código de Policía es que muchas sanciones, como eran de valores pequeños, 5, 10, 15, máximo 20 centavos, el sector pesquero, el sector naviero no le daba mucha atención, pero con estos cambios que apareció esta nueva ley ya comenzaron a tomar en cuenta todo lo que debían cumplir previo a poder realizar navegaciones. Otro decreto ejecutivo que apareció en el 2008 es el 1111, en que creaba la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos y le daba esas tareas que ustedes pueden ver ahí. El control de la soberanía, el control de los puertos, la Capitanía, el Comando de Guardacosta, la Subsecretaría Ejecutiva de Protección Marítima y Portuaria, el control naval del tráfico marítimo, la búsqueda y rescate marítimo y la formación, todo lo relacionado a la Escuela de la Marina Mercante. Pero por el lado del decreto ejecutivo 723 del 2015, creaba o daba ciertas competencias al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Subsecretaría de Puerto y Transporte Marítimo y Fluvial. Ahí también hablaba de que el Ministerio de Defensa, con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Autoridad de Policía Marítima Nacional, se encargaba de salvaguardar la vida humana en el mar, neutralizar las actividades ilícitas, la protección marítima y la seguridad de la navegación. Como que reforzaba un poco el decreto ejecutivo del 2008 con la creación de la DIRNEA. Ya ustedes ya han de conocer un poco qué es la DIRNEA, qué hace. Para ello vamos a ver un pequeño video más adelante para que les haya un resumen de la situación de la DIRNEA.
La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, DIRNEA, un reparto de la Armada del Ecuador subordinado a la Comandancia General de la Marina y se constituye como la Autoridad de Policía Marítima Nacional. Su misión: gestionar la seguridad integral de los espacios acuáticos mediante la planificación de operaciones de control de las actividades marítimas y fluviales, seguridad de la navegación, seguridad de la vida humana en el mar y colaborar en el control del medio ambiente marino costero. Esto a fin de contribuir a la defensa de la soberanía y la integridad territorial, y con su contingente, apoyar al desarrollo nacional y la seguridad pública y del Estado. Sus competencias, atribuciones y funciones están referidas con el control de la soberanía nacional, el control naval del tráfico marítimo, las operaciones de búsqueda y rescate marítimos, investigar las causas de los siniestros marítimos y emitir las correcciones y enmiendas, la formación y capacitación del personal de la Marina Mercante Nacional a través de la Escuela de la Marina Mercante, el control, orientación y mantenimiento de las direcciones regionales de los espacios acuáticos que están situados en el sector continental, insular y oriental del país, siendo estas las encargadas de conocer y juzgar las infracciones marítimas, velar por la protección del ambiente marino costero y controlar el uso de las zonas de playa y bahía. Asimismo, del control, orientación y mantenimiento del Comando de Guardacostas, que es un reparto operativo de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, teniendo como su función básica la de controlar las actividades marítimas en aguas interiores, mar territorial, zona contigua, zona económicamente exclusiva, precautelar la vida humana en el mar, contribuir al combate de las actividades ilícitas, la preservación del ambiente marino costero y velar por la seguridad interna y externa del país. La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, mares limpios, navegación segura. Ya, entonces con ese pequeño video se resume todo lo que se creó a partir del 2008 con estos dos decretos que están aquí y todas las tareas que se le dieron a la Dirección Nacional de Espacio Acuático, a la Autoridad Marítima Nacional y en este caso al Ministerio de Defensa. Como estructura, vamos a poder resolver estas tres preguntas que están planteadas aquí en la lámina con respecto a partir de qué fecha se hizo la publicación del registro de esta ley, cuántos títulos y artículos tiene la ley, qué autoridades conforman el sistema de organización marítima nacional. Entonces, ahí está una pequeña estructura de cómo es la ley. El título 1 que habla de las generalidades, los artículos 1 al 5 que generalmente comprenden ciertas definiciones, descripciones de cómo se va a aplicar esta ley. El título 2 que está conformado por 4 capítulos y habla del sistema de la Organización Marítima Nacional. Comprenden los artículos 6 al artículo 27. Del título 3, que comprenden los 4 capítulos que ustedes pueden ver en esa lámina, habla del tema de la navegación, todo lo relacionado a documentación, arribada forzosa, recepción de naves, libre plática, inclusive a la gente de mar y pesca y personal fluvial. Comprenden los artículos 28 al 74. El título 4 se enfoca en la gestión de la seguridad y comprenden 3 capítulos, todo lo relacionado a la búsqueda de salvamento y salvataje. En este caso, siniestros, sucesos marítimos, comprenden los artículos 75 al 97. El título 5 se enfoca en la protección marítima de los espacios acuáticos con sus 3 capítulos y abarcan los artículos 98 al 120. Y el título 6, que se enfoca en las infracciones, el procedimiento, la impugnación y la prescripción, tiene los artículos 121 al 142. Aquí están, y es lo que vamos a ver más adelante, cuáles son las sanciones y cuál es su equivalencia en cuanto al salario básico unificado. En forma de resumen, la Ley Orgánica de Navegación de los Espacios Acuáticos fue creada con el registro oficial que ustedes ven ahí del año 2021, tiene 7 títulos y 144 artículos y menciona al sistema de la Organización Marítima Nacional con 12 autoridades, entre eso está el Ministerio de Defensa Nacional y la
y la Armada del Ecuador, que hace como Autoridad Marítima Nacional. En este caso podemos decir que de las 12 autoridades, 2 son el Ministerio de Defensa Nacional y el otro puede ser la Autoridad Marítima Nacional, que es la Armada. También menciona el tema de la Policía Marítima, que será el Comando de Operaciones Navales con sus unidades operativas. Aquí ya refuerza el subsistema de inteligencia naval, que es algo que se estaba debilitando en los años anteriores, a la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos con sus direcciones regionales, la Capitanía de Puerto y el Comando de Guardacostas como su brazo operativo. Entonces, los órganos ejecutores de la Autoridad Marítima Nacional son la DIRNEA, las direcciones regionales, las Capitanías de Puerto, el Comando de Guardacostas, la Escuela de la Marina Mercante Nacional y el Instituto Oceanográfico de la Armada. También esta ley tiene 6 disposiciones generales. Una, se dice que la Fuerza Naval será la Armada del Ecuador en cuanto a las definiciones de esta ley, que se excluyen de la aplicación de esta ley todos los buques de guerra y buques de Estado sin fines comerciales. Tiene las disposiciones transitorias que da un plazo de 180 días para todo lo que esté de nivel inferior de esta ley para abajo sea actualizado con respecto a esta nueva ley. Da una disposición derogatoria en cuanto al Código de Policía Marítimo, que era de 1945, reformado en el 60 y tuvo algunas otras modificaciones, ya quede inhabilitado y la presente ley entra en vigencia a partir del 14 de junio del 2021. Esta es una breve introducción de cómo es la estructura de esta ley para que ustedes tengan una idea. Ya lo vamos a desglosar un poquito más adelante. Y lo que recuerden, del año 2021, el 14 de junio, en el registro oficial 472, tiene 7 títulos y 144 artículos. Con eso podemos responder las siguientes preguntas. Y sí me gustaría que alguien la pueda responder de las personas que están ahí conectadas. La primera, ¿a partir de qué fecha se realizó la publicación en el registro oficial? Alguien que sepa la respuesta en base a lo que se está hablando. ¿Alguien recuerda en qué año fue publicada la ley en el registro oficial? En 1945. No. Esta ley, la ley orgánica de navegación. 2021. ¿De cuándo? 2021. 2021. 2021, correcto. En el registro oficial 472, el 14 de junio del 2021. ¿Cuántos títulos y artículos tiene la ley? Sus 7 7 títulos y títulos. 144 artículos. Podemos mencionar el Ministerio de Defensa Nacional y la Autoridad Marítima Nacional, que sería la Armada del Ecuador. Bueno, pasamos al contenido. Desglosamos un poquito más el tema de la estructura. El objeto de la ley busca regular y garantizar la defensa de la soberanía, la integridad territorial en los espacios acuáticos nacionales, la protección de los derechos que salvaguardan la vida humana en el mar, la seguridad de la navegación y la protección marítima y prevenir y controlar los actos ilícitos, que es lo que estamos enfocados actualmente a partir de la declaratoria de grupos terroristas en el conflicto armado no internacional. El ámbito, en cuanto al territorio, lo que establece la Convemar de aguas interiores, zona económica, el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Las playas de mar, las áreas intermareales, los lagos y los ríos navegables. En cuanto al personal, se enfoca en todas las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades marítimas, fluvial y lacustre. Marítima en los espacios marítimos, fluvial en ríos y lacustre en lagos. Y toda la gente de mar, pesca y fluvial. ¿Y a quiénes? A naves, artefactos navales, autorizados para el tráfico nacional y los terminales tanto portuarios, públicos y privados. En cuanto al Sistema de Organización Marítima Nacional, ya se enfoca o aparece la definición de policía marítima,
que busca controlar la seguridad del transporte acuático, ejercer los derechos del Estado ribereño y controlar las actividades en esos ítems que ustedes pueden ver un poco más a estribor, en cuanto a los artículos 6 al 12, considerando que existen riesgos y amenazas. Las amenazas como la delincuencia transnacional, en cuanto al narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de combustible, inclusive ataques cibernéticos maliciosos a los diferentes sistemas de control que manejan cada uno de los estados. Los riesgos que puede haber en cuanto a desastres naturales, delincuencia común, la explotación ilegal de los recursos, la contaminación marino-costera y fluvial. Por ejemplo, en la isla Galápagos, en la región insular, ¿qué recurso es el que tal vez es explotado por la flota extranjera que casi siempre en cierta época del año pasa depredando esos sectores? ¿De alguien que conozca? ¿Qué recursos ellos tratan de capturar en esa zona de la región insular y por qué? ¿Alguien sabe? La pesca de tiburones. Una de la pesca de tiburón, que es apetecida por ellos, y como la región Galápagos es una zona donde hay una gran cantidad de tiburones por su estatus de reserva, por ende para ellos es muy apetecida porque en la época que ellos llegan, lógicamente lo que ellos más quieren es depredar. ¿Qué país en Sudamérica tiene bastante problema con la flota extranjera casi todo el año? Chile, Perú, Chile. nosotros. Chile, Perú, correcto, pero hay uno que siempre tiene todo el año problemas, que inclusive hasta ha hundido mercantes Argentina. extranjeros que han ingresado a su puerto. Argentina, correcto, muy bien, Argentina. Argentina es uno de los países que ha tomado la decisión de que todo buque extranjero que entre a sus aguas jurisdiccionales sin la autorización de ellos y que no esté permitido realizar exploración de sus recursos, ellos tienen de hundir, a menos que la embarcación haga caso y salga del área. Entonces, nosotros debemos ponernos a pensar de que nuestra zona económica exclusiva y todo lo que queremos ampliar de nuestra plataforma es una zona rica en minerales que en algún momento alguien va a querer explotarla. Y si nosotros no tenemos los medios, no conocemos cuál es la legalidad que tenemos para poderlos defender, lógicamente no sabremos qué hacer. Bueno, Ya en la actualidad está pasando eso con los barcos chinos. Se están quedando ahí en Galápagos y no hay los medios. La Armada del Ecuador no tiene los medios para estar atrás de ellos, coger ilimitado. claro, muy bien. O sea, existe o en algún momento nos vamos a querer enfocar en que hay que cuidar esos recursos que tenemos allá y lógicamente necesitamos medios que tengan mayor autonomía. Pero sí se están haciendo acciones. Si nos ponemos a pensar un poquito, ya en un par de meses vendrá el buque multipropósito que es donado por Corea, que será utilizado para poder realizar patrullajes en las zonas de reservas, tanto de Galapa como en la parte continental, para evitar que esté la flota extranjera. Existen proyectos de adquisición de nuevas unidades que en los próximos meses, probablemente el próximo año, en el último semestre, ya estemos contando con por lo menos con 5 o 4 unidades nuevas. En cuanto a guardacosta, y creo que en cuanto a la escuadra, unidades de segunda, el Imbabura, que recién llegó, que tiene una gran autonomía, es un medio que también se está utilizando, pero para todo eso se necesita recursos, porque en este caso personal y medio sí se está alcanzando poco a poco. Bueno, si hablamos del sistema de organización marítima, todas esas autoridades conforman este sistema. Entre esos, si ustedes pueden ver la primera, la Autoridad de Defensa del Ecuador, por ahí ustedes pueden regresar a ver, está la Autoridad Marítima Nacional, que es la segunda, y existe también, inclusive, el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, si ustedes pueden ver el último icono. Y así hay cada una de las autoridades que estén en ese puesto del ministerio, será representante y conformará esta organización. ¿A cargo de quién está? En este caso, la Autoridad de Defensa Nacional, el Ministro de Defensa Nacional.
Y ahí está el tema de definiciones. La autoridad marítima, la fuerza naval, los órganos ejecutores, como ya lo vimos, con los medios que tiene asignados, y se enfoca en lo que ya analizamos en la lámina anterior. En cuanto al control de las actividades marítimas y lacustres, en la cabeza tenemos la Autoridad Marítima Nacional, que es la Armada, aparece la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, las direcciones regionales, que hay una dirección regional norte, una centro, una sur, una insular y una amazónica, y las capitanías de puertos, que están en cada uno de los puertos pesqueros de mayor actividad. Aparecen también los servicios marítimos, las respuestas de emergencia marítima, que lo hace el Comando de Guardacosta como centro de coordinador con los diferentes capitanías y medios que tiene asignadas. También aparece el servicio hidrográfico a cargo del INOCAR y enfocado en la seguridad de la navegación, la señalización náutica y la hidrografía. También otro pilar fundamental es en cuanto a la formación, capacitación y perfeccionamiento de la gente de mar, pesca y fluvial. Hay que considerar que la Escuela de la Marina Mercante se encarga de esos 4 aspectos. Forma, perfecciona, especializa y capacita al personal de gente de mar, pesca y fluvial. En pocas palabras, la Escuela de la Marina Mercante es un símil a una Dirección General de Educación y Doctrina para nosotros, pero para ellos en el ámbito civil. Entonces, ¿qué buscan a ellos? Tanto a dar educación como a titular a la gente de oficiales y de tripulación. ¿Cómo se financia? Todo se financia a través del presupuesto del Estado y las tasas que se cobran por diferentes servicios. Una de esas, por ejemplo, es la tasa de faros y boyas. Cuando entra un mercante extranjero a un canal donde está señalizado con diferentes boyas enfiladas, con luces, todo eso ellos pagan una tasa. Entonces, entre mayor buques ingresan a un puerto, mayor va a ser la recaudación y mejor presupuesto se va a tener para poder realizar diferentes actividades. Si ustedes se ponen a pensar en lo que ha pasado en cuanto a la delincuencia que ha subido y tal vez la disminución que ha habido en cuanto a ingreso de buques extranjeros a nuestros puertos, especialmente en Guayaquil, va a haber una afectación que no la vemos este año, sino que probablemente el próximo año, cuando queremos analizar cuánto se ha recaudado en las diferentes tasas, va a haber una reducción específicamente en cuanto a Guayaquil, pero muy probablemente en otros puertos ha incrementado, como el caso de Osorja, como el caso de Puerto Bolívar, como el caso de Manta, que no tiene que ingresar muchas horas de canal, que simplemente a un par de horas ya está atracado en un muelle. Bueno, también aparecen los órganos que ejercen jurisdicción. Una autoridad en un sector es el capitán de puerto. De ahí, en siguiente nivel superior, el jurado de capitanes, que son para casos de mayores de 150 TRB, y como otro ente para poder apelar, las direcciones regionales y la dirección nacional. En el caso de que haya alguna infracción o un siniestro marítimo. De las naves, registros y certificaciones, todo lo que concierne en cuanto a documentación que deba tener una embarcación para poder realizar una actividad, todo se lleva a cargo del capitán de puerto o de la capitanía de puerto, que ellos tienen dentro de su reparto un registro de la propiedad naval, similar a lo que hace en el registro de la propiedad, cuando uno tiene una casa y esa casa está registrada en un municipio, ese municipio lleva el control y usted lógicamente cada año paga tasas para poder mantener ese bien a su propiedad. Lo mismo pasa con el tema de los barcos, son propiedades que llevan los registros en las capitanías. ¿Qué documentos deben tener ellos? Ahí los que ustedes pueden ver en la parte inferior de la lámina: pasabantes, matrículas, patente de navegación, cambio de puerto, extinción, asignación de dominio, tráfico marítimo, matrículas, SARPE, todo ese tipo de documentos que ellos deben completar. En cuanto al estado de bandera, es todo buque que enarbola nuestro pabellón, tiene que cumplir esos pasos: clasificación, reconocimiento, supervisión, certificación y gestión de la seguridad. Un capitán es la autoridad que ejerce a bordo de una nave o un artefacto naval. Ahí aparece la definición de capitán.
Y hay otras definiciones como recepción de nave, arribada forzosa, libre plática o despachos de nave que se los realizan en los diferentes puertos. También está considerada la navegación en los ríos de la región amazónica, su velocidad de seguridad, sus disposiciones, los horarios, los bloques petroleros que existen en ese sector o mineros y las naves de transporte de carga, como ustedes pueden ver ahí en las imágenes. Y regresamos al tema de la formación y capacitación de la gente de mar, que ya lo mencionamos, está a cargo de la capitanía en las diferentes actividades que ustedes pueden ver en las 3 láminas, en las 3 imágenes que están ahí. También aparece el Sistema Nacional de la Seguridad de la Navegación, que comprende alguien que monitorea el tráfico, que lleve un registro y referenciación de las naves, el sistema móvil marítimo para el tema de las comunicaciones, el servicio de señalización náutica, todas las diferentes ayudas, desde publicaciones hasta señalización, y el tema de la configuración marítima. También está involucrado la búsqueda de salvamento marítimo. Debe haber un plan nacional, la obligación de prestar auxilio. Cualquier embarcación que esté cerca y que reciba una alerta de emergencia tiene que brindar el auxilio necesario. Independiente de lo que esté realizando, que no tenga tiempo, toda embarcación está obligada a realizar auxilio. El salvataje marítimo, el consentimiento de salvataje y otras definiciones. Cuanto a reportes e investigación, lo que pasa durante un accidente y posterior a un accidente, que son las diferentes investigaciones, y ahí aparecen los jurados de capitanes, dependiendo si es mayor a 150 o es menor a 150. Definiciones en cuanto a protección marítima y gestión de riesgo. Como parte del Estado, la Armada del Ecuador debe apoyar a la gestión de riesgo en las diferentes desastres naturales que puede ocasionar, y aquí en estos artículos ya está contemplados. El rol de policía marítima que lo ejerce todo el personal que está en la Armada del Ecuador, desde la especialidad de chofer hasta la especialidad de superficie, en cuanto a peritaje marítimo, indicios y evidencia, la conducción de la nave, el uso de la fuerza, que hemos visto que en los últimos días ha habido hasta ciertas modificaciones, el ejercicio de derechos ribereños, el derecho de visita y los buques de Estado. Este caso de Estado, todo el buque que enarbole en nuestro pabellón, nosotros podemos realizar la inspección. También menciona un capítulo enfocado en el tema de la contaminación del ambiente marino para el sistema de respuesta de derrames que puede ocasionar y qué plan de contingencia debe haber en cada uno de los sectores de las capitanías. O sea, en pocas palabras, en cada capitanía debe haber un plan de respuesta ante una contingencia por un derrame de hidrocarburos. Lógicamente, las capitanías que tienen mayor actividad de transporte de hidrocarburos son las que deben tener un plan revisado y actualizado. Por ejemplo, Salinas, Salitral, Balao, en Esmeralda, deben tener actualizado porque ellos están constantemente en ese tipo de maniobras. Y ya aparecemos al último título de las infracciones, y lo bueno es que las contravenciones marítimas aquí las define como acciones o omisiones descritas en esta ley, y están divididas en 3 clases: primera, segunda y tercera clase. Por ejemplo, en la primera clase, dependiendo del TDB que tenga la embarcación, va un coeficiente. Si es una embarcación menor a 99 TDB, hay un cálculo de 0.01 por el salario básico unificado por el TDB de la embarcación. Si es de 100 a 499, pagará un salario básico unificado, y así sucesivamente va aumentando. Lo mismo pasa con las de segunda clase. Ya tiene un coeficiente, en cambio, si es menor a 99, de 0.02. Y si es tercera clase, hay multas de 10 hasta 100 salarios básicos unificados. Y la pregunta es, ¿cuánto es el salario básico unificado actual? 460. Ya. Si tú me dices que es 460 y yo tengo una embarcación de 10 TRB y cometí una infracción de primera clase, ¿cuánto será el valor que tendrá que pagar? Una embarcación de 10 TRB que hizo una infracción de primera clase, ¿cuánto es el valor que tiene que pagar?
¿Quién hace el cálculo? Una embarcación de 10 TRB que cometió una infracción de primera clase, ¿cuánto deberá pagar? $46. ¿Cuánto? $46. Ya. Entonces, más o menos, esas son las formas de cómo uno calcula el tema de las multas que va a pagar una embarcación. Ahora, en primera clase hay 28 infracciones, en segunda clase hay 25 y en tercera clase define 6 infracciones. Ustedes a un costado derecho pueden ver cuáles pueden ser esas posibles infracciones. Primero, no comparecer, no reportar un siniestro, emitir falsas alarmas, dispositivo de monitoreo, promover indisciplina a bordo. ¿Cuándo se promueve indisciplina a bordo? Por ejemplo, cuando hay una embarcación que está saliendo a hacer una fiesta y está habiendo ahí eventos ahí con juegos pirotécnicos, con cerveza, con todo a bordo. En ese momento uno puede sancionar como promover una indisciplina. En segunda clase, ¿cuáles son las peculiares? Navegar sin dotación mínima, navegar en áreas protegidas, salvataje sin autorización, abandonar una nave, navegar sin dispositivo. Y la de tercera clase podrían considerarse entre las 6, abandonar pasajeros, trabajos de exploración, eventos sin autorización y verter contaminantes. Hasta aquí, no sé si existe alguna pregunta, alguna duda. Bueno, se ha analizado un poco más a fondo el tema de la Ley Orgánica de Navegación y también hay otros cuando hay sanción por derrame, cuáles son las responsabilidades y qué tipo de sanciones puede haber. Las sanciones pueden ir desde una multa, como ya vimos en la lámina anterior, suspensión de matrícula, reparación integral del daño ocasionado o una prohibición de zarpe. Y ahí termina todo lo que concierne a la ley. Aquí finalmente habla de las disposiciones generales. La primera disposición, lo que ya les indiqué, la Fuerza Naval es la Armada. La segunda, la exclusión de los buques de guerra. La tercera, que los buques de guerra, buques de estados, se someten a esta ley en caso de accidentes. La cuarta, que la autoridad marítima no es depositorio judicial. La quinta, el tema de la esmena, que verá si hay reconocimiento de títulos de tercer nivel, y eso ya lo están haciendo a través de la Escuela Politécnica del Ejército, la ESPE, reconociendo al personal de oficiales mercantes, y entiendo que el personal de tripulación es lo que está en proceso. Sexta, la supletoriedad en cuanto a materia administrativa se aplicará a lo que diga el COA, el COGP. Disposiciones transitorias, las que ustedes pueden ver ahí en la lámina, de todo lo que da un plazo de 180 días para actualizar todo lo que estaba caducado, e inclusive da un plazo para la promulgación del reglamento a esta ley, que ya está también publicada. Y lo único que se elimina el Código de Policía y ya se aplica lo que diga esta ley. Como un estudio de caso, vamos a recordar que existen 3 tipos de infracciones, de primera, segunda y tercera clase, las diferentes denominaciones, y vamos a tal vez a leer el caso que está ahí en la lámina. Esto ocurrió el 25 de septiembre del 2022, cuando la embarcación de cabotaje Angie hacía un servicio interisla entre Isabela y Santa Cruz. Tenía una capacidad de 32 personas, tenían 37 personas a bordo, y las descripciones es la que ustedes pueden ver ahí en la pantalla. Zarpó de Villamil a las 15:30 hacia Puerto Ayora. El zarpe debería haber sido a las 15 horas, pero hubieron fallas en el motor, por lo que se retrasó media hora posterior. La embarcación volvió a presentar fallas en el motor cuando estaba en medio camino, se quedó a la deriva, las olas envolvieron la embarcación y comenzó a ingresar agua. Durante el accidente, en los videos que se viralizaron en redes sociales, se observa que la gran mayoría de pasajeros no tenía su chaleco salvavidas. El capitán en ese momento solo notificó al armador sobre el combustible, pero no llamó nunca a la autoridad marítima ni al ECO 911 para reportar una emergencia con respecto a su embarcación. Únicamente cuando se vieron perdidos, notificaron de la emergencia al ECO 911
la embarcación se hundió a 2.5 millas náuticas de Bahía Tortuga. Al lugar del siniestro llegaron diferentes embarcaciones a socorrerlo, lograron salvar 33 personas, entre esos el capitán, y una vez que el capitán llegó a puerto desapareció. Finalmente fallecieron 4 personas en el accidente, de acuerdo a la información que está en el enlace que está ahí al final de la lámina. Con esta información que está en este estudio de caso, ¿qué infracciones de las que están ahí de primera, segunda y tercera clase ustedes creen que esa embarcación cometió? O sea, ¿qué infracciones se cometieron con el caso que está analizado anteriormente? Les dejo ahí para que ustedes lean y determinen en 5 minutos. Les vuelvo a preguntar para que alguien me pueda responder en cuanto a primera, segunda y tercera clase, a su criterio, qué contravenciones de las que están ahí se cometieron. En 5 minutos les vuelvo a preguntar. Sería la segunda clase, ¿verdad? La que dice exceder la capacidad de pasajeros. Dijo en 5 minutos, piensa bien. 5 minutos dijeron. Navegar sin dispositivo de 1 minuto, vive. exceder la capacidad de pasajeros. Ya, pues vive, 5 minutos ahí. tengo sueño, molesto. Pensando en los gallos nomás. Nariz. Dale veneno a esos gallos, hasta que joden ahí hoy. Recuerden que la clase está siendo grabada. Un, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, tres, dos, uno.
Listo. Carlito, ¿vas a sacar la primera? La primera que en beber.
No sé si me copian, me escuchan. Afirmativo. Afirmativo, jefe. Ya, disculpe que se fue en internet. No sé si ahí está el audio correcto. Bueno, para ya terminar, de las infracciones que estaban ahí que les presenté, las que cambiaron de color son las que se incumplieron desde el punto de vista de las contravenciones. Lo que fallecieron las personas ya es tema de LIT, ya se resuelve a través de fiscalía. No reportó nunca el siniestro a tiempo, navegó con equipos defectuosos. En segunda clase navegó con sin dispositivo de salvamento, como vieron, sin chaleco, y excedió la capacidad de pasajeros. Y lo que hizo el capitán al final, abandonar a los pasajeros y dejar la situación ahí a lo que pasa. Bueno, finalmente esta ley salió en el 2021, la Armada es la Autoridad Marítima, y hay contravenciones en 3 clases en base al salario básico unificado, con información general. Las preguntas, ¿cómo van enfocadas? Pregunta que les va a aparecer es la ley y qué registro oficial fue publicada, de qué año. Ahí tienen 4 opciones. Una de esas sería la opción B, 14 de junio del 2021. Establece que los gobiernos contratantes se obligan a promulgar todas las leyes, decretos y órdenes, reglamentos y tomar las medidas que se precisen para dar a los convenios plena efectividad. ¿Cuál de estos convenios? Marpol, Solas, Convenmar o ninguna de las anteriores. En cuanto a la seguridad humana, el convenio es el SOLA, la Bravo. Si el control de las actividades marítimas, fluviales y lacustres se encuentran descritos en los artículos, hay 4 opciones, generalmente así le va a aparecer la opción B. Emitir el título de los oficiales mercantes del curso respectivo, los certificados de diploma de los cursos, lo realizará la ESMENA, verdadero o falso, en este caso, verdadero. Navegar con equipos defectuosos o averiados, teniendo los operativos sin emplearlos siempre que afecte la operación de seguridad de la navegación, constituye una de primera, segunda, tercera clase, o ninguna. Ya ustedes vieron que era una de segunda. Y si resumimos un poco el tema, Sergio Coloma, ¿tiene levantada la mano? Mi teniente, buenos días. La pregunta que le quería hacer, yo no he estado nunca en capitanía, pero en este caso aplicaron de las 3 clases de sanción. Entonces, ¿se aplican todas las sanciones o la de mayor rango, de mayor prevalencia? Esa era la pregunta. Generalmente el capitán saca todas las contravenciones que cometió la embarcación en base a una citación, si fue citada. ¿Quiénes citan generalmente? Las capitanías, el comando de guardacosta cuando realizan patrullaje. Ellos emiten una citación y ahí ponen en el formato cuáles son las infracciones que cometió la embarcación. Y con eso, lógicamente, les sale un valor del total de las multas que tendrá que pagar. Más o menos como el tránsito. Cuando te va a citar el vigilante, ahí hay un formatito que te dice cuál es el artículo que usted infringió. Él verá si te pone uno, te pone todo lo que él cree que infringiste y al final te tocará pagar todas las multas. No sé si me La ley da entendieron. para aplicar todas las multas en sí. Si ya depende del que Todas está, las contravenciones. del que detectó la infracción, si que les aplica todas o de acuerdo a la que considere más problemas, más importantes. Todas, y ya el capitán del puerto es el que decide cuando son embarcaciones menores a 150 TB. Muchas gracias, mi teniente. Ya. Entonces, esta es la estructura general del reglamento, en cambio, lo que salió posterior a la ley. La diferencia es que este reglamento fue publicado en el Registro Oficial 343 del 30 de junio del 2023, o sea, 2 años después de la promulgación de la ley. Aquí está una estructura, el libro 1, el libro 2, y los diferentes títulos y capítulos que están dentro de cada uno de los libros, que es básicamente lo que la ley establece, pero un poquito más desglosado para poder aplicar. El título 2 de la navegación de los arribos tiene todos estos artículos y si ustedes ven en el título 2, capítulo 10, solo habla del tema del capitán.
Porque muchas personas están confundidas que el capitán de la embarcación no es quien tiene la autoridad y la responsabilidad en caso de lo que le pase, sea cual sea su situación, a la embarcación o el personal que va a bordo. Generalmente un capitán piensa que pasa alguna situación con el personal, la empresa es el responsable. Y cuando claramente la ley y el reglamento establece que el capitán es el responsable de las personas que tiene a bordo y lo que pase con su embarcación. Inclusive, si tu embarcación se va en contra de otra, como puede ser un abordaje, un choque. También habla de la gente de mar, gente de pesca y personal fluvial lacustre que está más enfocado en la Escuela de la Marina Mercante. El tema de la seguridad de la navegación en cuanto a búsqueda y salvamento, lo que deben cumplir las embarcaciones, están los artículos. Y el libro cuarto menciona también la seguridad de la navegación, el búsqueda y salvamento con sus diferentes títulos que ustedes pueden ver ahí en la pantalla. El libro quinto se enfoca en las contravenciones marítimas en el espacio acuático y tiene el título 1, el procedimiento para juzgar, y este reglamento tiene 4 disposiciones generales, 2 derogatorias, 4 transitorias y una disposición final. Con eso doy concluida la presentación. Agradecería que el señor tripulante más antiguo del grupo que está aquí conectado escriba mi número de WhatsApp, estaba al inicio, para poder enviarle la presentación, la ley y el reglamento para que ustedes hasta el momento puedan revisarla en algún momento. Y ya una vez que Strict me defina el tema del banco de preguntas, yo les pasaría al mismo señor tripulante que me va a escribir la información del banco de preguntas, o le enviaría al señor oficial de Strict para que les remita a ustedes en cada uno de los grupos que tengan creados. No sé si existe alguna duda, alguna inquietud, estaré presto. Listo, señores. Agradezco por su tiempo y por su atención y que tengan una buena tarde. Hasta luego. Igualmente. Gracias, Gracias. Gracias. Gracias, teniente. Teniente. Permiso, mi teniente, buenos días, señores tripulantes, por favor permanecer en la sala que mi teniente Aragundi les va a dar una inducción de cómo manejar el campus virtual de la Armada para posteriores actividades académicas que deban realizar. Permanezcan por favor en la sala. Eso sí voy a grabar porque yo no sé ese campo de ni verga, ya está esos cursos pagados. No también, que ese campo Póngale silencio al micrófono, la sesión Silencio, está a silencio, grabada. Lautaro. A silencio, Lautaro. Por favor, no utilizar